Bienvenidos a Vladimir Laguna. Nuestro invitado de hoy es el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Claro, hoy tú sabes que se había dirigido invitaciones a la Mesa de la Unidad y a algunas organizaciones políticas de la mesa, y nosotros decidimos desde el primer momento no participar, porque no se puede convalidar el llamado desesperado a una Asamblea Nacional Constituyente cuando no se ha cumplido ni se ha respetado la actual Constitución. De manera que los problemas del país se pueden resolver en torno a la Constitución actual, la Constitución del 99, pero no es la constituyente, Vladimir, la que va a resolver los problemas más sentidos de la población. No es la constituyente, por el contrario, los puede agudizar, no tenemos ninguna duda de ello, pero no es a través de una constituyente que va a resolver el problema de la inflación, la erosión del salario, el problema del hambre, el problema de los medicamentos, la situación de inseguridad y la crisis estructural que vive el país, que nos ha llevado a esta condición de ingobernabilidad en Venezuela. Y no es una constituyente, y más una constituyente sobre la base del planteamiento y el exabrupto de pretender unas condiciones dictadas y la convocatoria por el propio jefe de Estado, cosa que desconoce la normativa prevista en la Constitución en torno a esta materia. Que el presidente tenga la iniciativa, pero la convocatoria solo descansa en el poder constituyente originario que lo recoge la soberanía popular en el pueblo de Venezuela. De tal manera que convalidar ese llamado a la Asamblea Nacional Constituyente será un paso en retroceso frente a la historia, Vladimir. Porque esta constitución que nos dimos los venezolanos, que como tú bien decías, fue una constitución que se desarrolló al calor de un gran debate nacional y donde las formas para la convocatoria a la constituyente estuvieron apegadas al texto de la Constitución. Una elección directa, abierta, democrática, como lo establece la propia Constitución, un referéndum consultivo, no solo para la convocatoria, sino también para las bases comiciales, e incluso después de un largo debate, Vladimir, creo que éramos unos 131 constituyentes. Ahora se plantean 500 constituyentes, una cosa alocada, que solo refleja no solo el desespero, sino también la improvisación de huir hacia adelante frente a la presión de calle que exige de manera inmediata una salida política, democrática, constitucional y electoral a la crisis para poder abordar el problema de la economía y los grandes desequilibrios sociales del país. Henry, te planteaba si la MUD ha estado reuniéndose frecuentemente para evaluar el momento, o sea, para la toma de decisiones, o están, digamos, dándose manifestaciones, convocatorias, en fin, que no son resultado de ese debate. Yo creo que el momento que vive el país exige dedicación exclusiva al abordaje certero de la crisis, pero también a la presión necesaria de calle para poder alcanzar los objetivos que nos estamos planteando los venezolanos. ¿Cuál es tu balance hasta ahora? Mi balance hasta ahora es que estamos hoy en una encrucijada, decía yo hace unos días atrás, muy peligrosa. Más que antes, el gobierno, lejos de aportar soluciones, aporta complicaciones. La Asamblea Nacional Constituyente vuelve otra vez a generar una tensión de calle que demanda más bien una rectificación del gobierno. Un gobierno serio, responsable, rectifica a tiempo, porque pareciera que el gobierno se metió ahora en un callejón sin salida. Esa Asamblea Nacional Constituyente es inviable, no tiene posibilidad práctica, Vladimir, de una ejecutoria eficaz frente a la crisis. No tiene acompañamiento de la población, ni política, ni social, ni económica, ni institucionalmente. Y eso lo sabe ya la gente del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se hace inteligentemente, más allá de la pasión? Poner a trabajar la razón. Se trata de que el gobierno asuma hoy en serio lo que tú decías anteriormente, la negociación política en función de los intereses del país. Y una negociación política donde podamos abordar la salida electoral en el marco de la Constitución actual, el abordaje eficaz al problema de la crisis humanitaria que vive el país, que ya no es solamente el problema de los medicamentos, la situación de mortalidad, la desnutrición, el problema del hambre. Vladimir, es el problema de la violencia generalizada y la anarquía, que en algunos casos ha sobrepasado la capacidad del gobierno. Y un elemento que es
virtual para el gobierno, pero que es determinante para nosotros, bueno, la situación de los presos políticos. Y además de eso, Vladimir, es necesario también la reinstitucionalización del Estado venezolano, para que tengamos verdaderas instituciones serias, autónomas, confiables, que puedan recuperar la confianza en el país, o se pueda recuperar la confianza en el país, para poder abordar un nuevo modelo frente a este modelo que desfasó en el tiempo y fracasó. Ahora, nosotros seguimos con nuestro planteamiento de siempre. No nos vamos a salir de allí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Henry, si a pesar de todo lo que se ha dicho, esta iniciativa constituyente llegara a cuajar de la manera como el gobierno la está planteando? Un riesgo más para el país, Vladimir. Porque fíjate... Y si el gobierno hace las modificaciones que la pongan a tono con la Constitución del año 99, con los procedimientos para convocarla, habría que participar por parte de la... Esa es una materia, en todo caso, que debe ser abordada en un debate a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática, si están dispuestos a hacer la consulta, o sea, el referéndum consultivo, si estarían dispuestos a hacer elecciones universales, directas y secretas, como lo establece la propia Constitución, la Constitución del 99, esa es materia de debate en la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, en nuestro criterio, una Asamblea Nacional Constituyente va a generar una parálisis económica del país, más de la que tenemos actualmente. El aparato productivo está paralizado. La situación de producción del país es crítica, Vladimir. Y más allá de eso, bueno, la distribución de alimentos y todo esto que de alguna manera recoge fundamentalmente la clase más desposeída, los sectores más pobres del país, están viendo que no hay soluciones en el corto plazo. De allí que hay un buen sector de venezolanos que se mueve de manera automática, espontánea, a acompañar la protesta de calle por descontento o por el descontento generalizado frente al gobierno, más allá de la agenda que se elabora desde la Mesa de la Unidad Democrática y que ha tenido una acogida importante, incluso en sectores populares como no ocurría antes. Hablo específicamente del caso Lara, como podemos hablar del caso Caracas y podemos hablar del caso Carabobo. Por ejemplo, la urbanización La Isabelica. Yo soy de La Isabelica, viví allí. Eso es una urbanización de corte popular. Lo que se vivió recientemente en la urbanización La Isabelica no fue otra cosa que el desespero producto de la angustia de la gente en una esperanza que se les va perdiendo en el camino y tienen que salir a buscar los alimentos, la situación del desempleo, la situación del salario, así hagan todos los ajustes que se quieran hacer, pero la inflación, Vladimir, galopa estruendosamente frente a la inacción del gobierno. Entonces esa situación ha generado unos graves desequilibrios en lo social que tiene a la gente participando de manera espontánea en la protesta frente a un gobierno que no resuelve, un gobierno que complica. Ahora, y un Henry, gobierno que se perdió en el tiempo. Fíjate lo que dice Daniel José Rojas, ¿no? ¿Con quién de la oposición se dialoga? Usted no escuchó la declaración del Papa, la oposición está dividida, Falcón lo sabe. El Papa lo que ha venido diciendo, uno, que se cumplan los compromisos asumidos en las mesas de diálogo anteriormente, compromisos que quedaron en el aire, y la posibilidad, Vladimir, de que en un encuentro, más que para un diálogo, para una negociación política, pueda materializarse de manera efectiva y eficaz a los fines de que hayan soluciones o resultados concretos frente a las grandes expectativas del pueblo venezolano, porque si no entonces caemos en esto de generar otra vez falsas expectativas para que se conviertan a la postre en grandes frustraciones para el país. Ahora, Henry, precisamente sobre la mediación, el Papa ha llamado a insistir en la necesidad del diálogo, pero los actuales mediadores no le generan confianza a la Mesa de la Unidad Democrática o a buena parte de ella. ¿Cuál sería la manera de que efectivamente Venezuela pudiera irse a un proceso de negociación política sin que las bases de la MUD y sin que un sector de la población que es reticente a cualquier acuerdo no lo vea como un acto de traición, de blandenguería o de digamos, hasta de negociación en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido? Bueno, la negociación política es consustancial, Vladimir, a la democracia. Negociar no es claudicar. Ahora, la ampliación de la mediación, por ejemplo, la ONU, la Unión Europea, además de la UNASUR que ya está, lograr un acuerdo básico de entrada, lo que se llama actos de buena fe, que permitan generar confianza en la población, y por supuesto siempre será mejor el acompañamiento de su santidad el Papa Francisco que el tutelaje de un militar. Ese es uno de los grandes peligros de todo esto, Vladimir,
que podemos entrar en un callejón sin salida, como en efecto estamos viendo, que aquí pudiera ocurrir un desenlace trágico, ¿m? Que pudiera a su vez convocarnos a una guerra fratricida entre nosotros los venezolanos, una guerra civil que no tenga control de nadie, como lo vimos recientemente en Barquisimeto, en algunos espacios populares, donde fue incontrolable la situación e incluso donde el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública, especialmente a través de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, prácticamente lo que deja son secuelas más graves en la población. Ahora, Henry, también alguna gente dice que la policía del estado Lara no capturó a personas que estaban armadas atacando a manifestantes. ¿Hay algún procedimiento que haya podido hacer la policía frente a estas Mira, Vladimir, situaciones? la razón por la cual, porque así como nosotros podemos decir acá responsablemente que ha habido grupos de paramilitares, los ha habido, y si quieren que se aporten las pruebas, bueno, se aportarán las pruebas, que no solamente las tenemos nosotros, las tiene también el pueblo de Lara. Pero así como ha habido paramilitares infiltrados en la protesta pacífica para desvirtuarla, para desnaturalizar el propósito de la protesta, bueno, también se han cometido actos vandálicos que tienen que ser condenados por nosotros y tienen que ser rechazados. Porque la gente sale a protestar pacíficamente, así lo demostraron, por ejemplo, la marcha de las mujeres esta misma semana. No hubo nada que lamentar, en Barquisimeto se han hecho marchas importantes y ha terminado en una condición de tranquilidad y paz, pero cuando se convocan sectores que ya comienzan a ver la protesta desde una óptica de la violencia, se le hace un daño terrible al espíritu, propósito y razón de la manifestación. Entonces, eso es condenable desde cualquier punto de vista. Ahora, ¿por qué en el caso de los grupos paramilitares, Vladimir, no ha habido una actuación? No es que no la ha habido, no hay instrumentos que permitan de verdad actuar frontalmente contra ellos, porque muchas veces, Vladimir, o en la mayoría de los casos, gozan del acompañamiento de las propias estructuras del Estado venezolano, del gobierno venezolano. Y eso ocurre no solamente en Lara, eso ocurre en Miranda, en Sucre, en Naguanagua, en Valencia, ocurre en todos los estados y municipios del país, de tal manera que la situación de los paramilitares hoy representa un problema de seguridad de Estado, no de la policía de un Estado. La policía ha venido acompañando la protesta pacífica y en ello se configura dentro de las acciones emprendidas a través del Consejo de Estado por la Paz y la Justicia. Pero, por ejemplo, si ustedes capturan a esas personas, pueden ponerla ahora en el Ministerio Público, por Claro, ejemplo. ahora, ¿Han capturado? claro, no se ha capturado, Vladimir, no se ha capturado, pero por supuesto que si eso ocurriera se ponen a orden del Ministerio Público. Ahora, ¿qué ocurre en esto? Y esto es verdad, que de repente frente a una actuación de la policía de tal naturaleza, que no es fácil porque, repito, en algunos casos o en la mayoría de los casos hay funcionarios incursos en esto, bueno, termina Vladimir en menos de lo que canta un gallo intervenida la policía de Lara o la policía de Miranda o la policía de Chacao, etcétera. De tal manera que ha habido una actuación del cuerpo de policía en el marco de las atribuciones que le confiere la ley respectiva a la policía del Estado. Cuando hay una actuación de la Guardia Nacional, la policía del Estado está, digamos, a una distancia, controlando todo lo que tiene que ver con tránsito, controlando además la situación, que no pase a una confrontación en algunos sectores importantes de la manifestación, que es tal cual lo que ocurrió recientemente en la urbanización Las Trinitarias, dos grupos enfrentados. Es lo que ocurrió recientemente en la urbanización La Hacienda, donde estaba aquella gandola, etcétera. Ahí la policía actuó también como un ente de intermediación frente a los manifestantes para lograr, y en efecto se logró liberar, dos de las gandolas que estaban retenidas. ¿Tú crees que la gente que ha estado en la calle todo este tiempo va a cansarse de estar en la calle? ¿O crees que esto es indetenible? Bueno, yo creo que si la gente abandona la calle, Vladimir,
Lo que creo es que la protesta debe mantenerse de manera sistemática sobre la base de una agenda, que es la que viene direccionando la Mesa de la Unidad Democrática, pero esa protesta de calle debemos cuidarla para que no sea penetrada e infiltrada y terminemos en esta situación de derramamiento de sangre, a lo cual hay que ponerle coto de manera inmediata. Henry, se ha anunciado una inhabilitación al gobernador del estado de Amazonas, Liborio Guarulla. También está inhabilitado el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. La MUD ha insistido también en la convocatoria de elecciones, ha sido uno de sus planteamientos, por supuesto. Las elecciones regionales, ¿tú crees que con esta propuesta constituyente va a ser este año? ¿Hay condiciones para que haya elecciones regionales? ¿Tiene asidero la tesis de algunos factores de que deben convocarse elecciones generales? Fíjate, ¿Cuál es tu Vladimir, opinión? las elecciones regionales debió ser una materia de tratamiento prioritario del Consejo Nacional Electoral. Y no podía, con la excusa de la validación de los partidos, postergarse la convocatoria a las elecciones regionales. Así lo hicimos saber el año pasado, en el mes de octubre, cuando entregamos un documento a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. No haber convocado las elecciones regionales generó, después de la decisión que de alguna manera produjo una ruptura del hilo constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las dos sentencias que produjeron incluso todo esto, bueno, debió rápidamente ser abordado por la vía electoral con la convocatoria de las elecciones regionales inmediatamente, que están postergadas sin ninguna razón, y las elecciones municipales con fecha cierta. Y en el caso de las elecciones presidenciales, Vladimir, tal cual lo prevé la Constitución, deben ser anunciados con fecha cierta, corresponde para el próximo año, no corresponden este año, pero pueden ser producto, pueden realizarse de manera adelantada, producto de una negociación política. Una negociación que nos permita, a su vez, transitar caminos para un gobierno de unidad nacional que recupere no solamente la confianza del país, sino también la productividad y la paz de los venezolanos. Eso era lo que nosotros decíamos antes de toda esta situación de confrontación. Necesario era acordarse con la debida antelación para no transitar estos caminos, cosa que ahora, Vladimir, en el marco de esta constituyente, porque la constituyente con hambre solo será una fantasía, y lo que va a agudizar los problemas de confrontación y de inestabilidad política y social del país.